Yo quisiera fijar la posición del Partido Acción Nacional respecto de este periodo extraordinario. Bien, está sucediendo algo muy grave. Ya inició el periodo extraordinario y, como lo anticipamos, en los temas complejos, en los temas polémicos, subrayo 2, la reforma en materia de desaparición de personas y la reforma en materia de telecomunicaciones, a pesar de que ya inició el periodo extraordinario, no existe dictamen y no se ha convocado a las comisiones. Es decir, no conocemos el documento que el oficialismo pretende convertir en ley y ni siquiera existe todavía una fecha para la sesión de comisión en la que se va a presentar ese documento, ese dictamen que pretenden que se convierta en una ley. Materia de desaparición de personas y en materia de telecomunicaciones. Por eso nosotros creemos que este va a ser un periodo extraordinario que va a estar lleno de albazos y en el que la transparencia pues va a brillar por su ausencia, porque el oficialismo no quiere que conozcamos los términos de las reformas delicadas. Van a querer de último minuto introducirlos. Por supuesto que el oficialismo los vote a favor y que a la gente le pasen de noche estas reformas tan delicadas. Ahora, esto no significa que no existan consensos en otros temas. Ejemplo, los 3 que se están votando el día de hoy. La reforma que tiene que ver con la ley del escudo y la bandera nacional, pues claro que hay consenso. Es una lista de 24 mujeres. El día de su natalicio se va a izar la bandera y el día en el que fallecieron estará la bandera a media asta. Bueno, por supuesto que vamos a votar a favor de que se honre la memoria de mujeres ilustres. Segundo, también hay consenso en lo que se va a votar hoy, que tiene que ver con la totoaba. Como ustedes saben, es un pez que está en peligro de extinción y la reforma lo que pretende es proteger a aquellos que viven de manera silvestre y permitir la comercialización y particularmente la exportación de la totoaba que es criada, es decir, a través de la acuacultura. En eso, por supuesto que también votaremos a favor. Y tercero, el tema de los delfinarios. Los términos en los que viene planteado el dictamen que nosotros vamos a votar a favor son bastante sencillos. Los delfines que hoy están en cautiverio se podrán seguir utilizando como ahora ocurre para que la gente pueda convivir con ellos, nadar con ellos, tomarse fotografías, pero esta es la última generación de delfines que lo va a experimentar. Es decir, cuando esta generación de delfines fallezca, sus crías ya no podrán ser utilizadas para esto, por lo tanto, pues los delfinarios en México tienen sus días contados. Los delfinarios estarán abiertos solamente hasta en tanto vivan los delfines que hoy están en esos delfinarios. Estas 3 reformas que se van a votar el día de hoy, las vamos a votar a favor. Pero insistimos, nosotros calificamos este periodo de sesiones como un periodo de opacidad, un periodo de albazos, un periodo de falta de respeto al poder legislativo, porque es hora que ni siquiera tenemos acceso a los dictámenes en materia de desaparición de personas, 1, telecomunicaciones, 2. Pero esto es todavía más grave, porque resulta que en paralelo al periodo extraordinario de sesiones, también sesiona la comisión permanente. O sea, no perdamos de vista que mientras está operando el pleno en el periodo extraordinario, el próximo miércoles también habrá sesión de la comisión permanente. Y el oficialismo, el próximo miércoles, pretende introducir más temas al periodo extraordinario. De tal manera que hoy, como ustedes saben, la lista es de 16 temas, pero se espera que entre hoy, mañana y el propio miércoles en la mañana lleguen más iniciativas del Ejecutivo que increíblemente los del oficialismo ni siquiera conocen. Se nos ha dicho que podría ser una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, una reforma a la Ley de Amparo, probablemente reformas a todas las leyes secundarias en materia de Poder Judicial.
Si esas iniciativas llegan antes del miércoles, el oficialismo lo que pretende es ampliar aún más la lista de temas, que hoy son 16 y que podrían estar rebasando los 22 o más asuntos que se estarían votando en este extraordinario. ¡Qué bueno que estemos convocados! ¡Qué bueno que estemos trabajando! Ese no es el problema. El problema es que estamos legislando a ciegas. El oficialismo quiere legislar en lo obscurito, sobre las rodillas, en los temas importantes. No conocemos los términos, ni ellos mismos los conocen, y por lo tanto, pues va a ser el periodo extraordinario de los salvazos. Estoy a sus órdenes si tuvieran alguna pregunta sobre este o cualquier otro tema. Sí, coordinador, abrimos la ronda de preguntas y respuestas con Luis Ángel Marín de Radio Resultados. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Preguntarle cómo dividir lo urgente de lo importante en este periodo extraordinario. Sí, por supuesto que urge atender el tema de la desaparición de personas. O sea, nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido las cifras de desaparecidos que hoy tenemos. Prácticamente el doble que en el sexenio anterior, y en el sexenio anterior prácticamente la misma cantidad de desaparecidos que los que se habían acumulado desde 1952. Entonces, claro que hay una crisis brutal de desaparición de personas en nuestro país. Claro que debemos de legislar en la materia. El problema es que no hay dictamen, que el oficialismo no ha transparentado los términos en los que se pretende reformar la ley. Y esto es una enorme falta de respeto al Poder Legislativo, porque todo indica que lo que están esperando es que les den línea desde el Poder Ejecutivo, que les digan a qué acuerdos llegaron con los colectivos de madres buscadoras, y entonces ellos, como es, digamos, la costumbre del oficialismo, aprobarán sin moverle una sola coma a aquello que les manden. Por supuesto que hay temas que son urgentes. El problema no es de tiempos, el problema es de falta de transparencia y de opacidad. Está en tiempo hasta el 3 de julio, porque anunció hoy el senador Fernández Noroña que van a estar hasta el 3 de julio con este extraordinario. Hay tiempo de que, hasta el 2 de julio, tiene razón, hasta el 2 de julio hay tiempo para que puedan ustedes recibir los dictámenes, revisarlos. Sí, por supuesto. Acuérdense. Porque sábado y domingo también van a estar en esto. La Comisión Permanente votó dos cosas. Uno, una lista de 16 temas que son los que se pueden votar durante el extraordinario, y dos, un periodo de tiempo que va del día de hoy hasta el día 2 de julio, por supuesto incluyendo sábados y domingos. Pero resulta que el próximo miércoles, si les dan línea desde el Ejecutivo, van a ampliar esa lista de 16 temas. Entonces estamos en la incertidumbre completa. No hay dictámenes, las comisiones no están convocadas y ni siquiera sabemos si esa es la lista definitiva. Lo que sucede es que el Congreso se ha convertido en la oficialía de partes del Ejecutivo, en donde, pues, básicamente los legisladores de Morena lo que están esperando es, pues, a que les den línea desde el Ejecutivo y, como es su costumbre, van a votar las cosas sin leerlas y sin moverles una sola coma. Hoy la presidenta dijo eso, que entre martes y miércoles va a seguir enviando estas propuestas. Lo tiene que hacer antes del miércoles o antes de la reunión de la Comisión Permanente del miércoles, porque como ustedes saben, la Constitución es muy estricta en este tema. En un periodo extraordinario solo se pueden votar aquellos asuntos que fueron expresamente votados en la Comisión Permanente. Hasta hoy son 16. Pero como este miércoles, es decir, pasado mañana, vuelve a sesionar la Comisión Permanente, ahí tendrían ellos la oportunidad de ampliar ese catálogo que hoy es de 16 y que podría rebasar los 20 y tantos temas. Técnicamente es posible, insisto, no nos oponemos a que haya mucho trabajo. Estamos de acuerdo en trabajar diario, incluyendo sábado y domingo, pero que transparenten los dictámenes, que podamos estudiarlos para que podamos emitir un voto responsable. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senador. Buenas tardes. Preguntarte, ¿esto quiere decir que entonces esas iniciativas van a entrar por la puerta de atrás y no van a llegar a ningún consenso entre todas las fuerzas políticas? Bueno, claramente no tienen interés en construir consensos, porque si tuvieran interés,
pues lo que harían es compartir los textos para que los pudiéramos estudiar, pudiéramos hacer observaciones y se votaran los mejores productos legislativos. Miren, nuestra postura en síntesis es muy clara. Nosotros sí vamos a estudiar los temas, nosotros sí vamos a revisar los dictámenes, vamos a votar a favor todo aquello que estemos convencidos le sirve al país, le sirve a México, y por supuesto nos vamos a oponer con fuerza y con determinación a aquellas cosas que sean contrarias al interés público. En materia de telecomunicaciones, ¿cómo viene el dictamen? ¿Debemos votarlo a favor o en contra? Pues no hay manera de dar una respuesta porque ni dictamen existe. ¿Y cuándo habrá dictamen? Tampoco lo sabemos porque ni siquiera han convocado a la comisión. Es decir, ellos lo que pretenden es legislar sobre las rodillas, al vaso tras al vaso legislativo. Y ya nada más en cuanto a materia de la Guardia Nacional, entonces nosotros tendríamos que estar, por lo que ha trascendido, en que se militariza el país, y entonces vamos a tener que ya convivir con los militares cotidianamente. Ahí sí no hay duda, porque en ese caso ya existe un dictamen. Como saben, en ese caso la Cámara de Origen es la Cámara de Diputados, no el Senado, y ya es, en definitiva, la militarización de la seguridad pública en nuestro país. Es decir, la ley secundaria viene a confirmar la reforma constitucional que nosotros votamos en contra. Se establece con absoluta claridad que la cabeza de la Guardia Nacional tiene que ser un general de división, es decir, la Guardia Nacional es militar, se establecen rangos militares, quienes integran la Guardia Nacional están sujetos a la disciplina militar y por lo tanto a tribunales militares, es decir, ya no hay duda alguna, se quitaron la máscara y por supuesto que lo que ellos pretenden es la militarización absoluta de la seguridad pública en nuestro país. Gerardo Cedillo, de Radio 1000. Gracias. Senador, yo quisiera preguntarle si esta metodología para pues llevar los temas a un extraordinario e incluso en los ordinarios, están inaugurando ellos un nuevo orden, un nuevo formato, porque a final de cuentas esto nunca sucedía. Es decir, no se convocaba periodos extraordinarios a menos que hubiera dictámenes a discusión. Y ahora pues están realmente legislando, como dice usted, al vapor, pero además inaugurando una nueva forma de legislar en el país. Por eso nosotros denunciamos que van a legislar al vapor, que van a legislar sobre las rodillas y que esto es un albazo legislativo, porque la práctica parlamentaria en nuestro país había sido muy clara. Se convoca a un extraordinario para discutir temas respecto de los cuales hay dictamen, es decir, respecto de los cuales ya existe un documento en el que se plasma lo que se pretende convertir en una ley. Esta es de las primeras veces en la historia de nuestro país en las que de los temas relevantes se inscriben en el periodo extraordinario, pero no existe dictamen. Y dijeran ustedes, bueno, es que lo están ocultando, ni siquiera. Es que los propios legisladores del oficialismo no conocen los términos del dictamen. Están básicamente esperando a que les den línea desde el gobierno y les digan, esto es lo que tienen que aprobar y, por cierto, no le vayan a mover ni una coma. 2 preguntas más, senador. Toca el turno de Ángel Gallegos, de Azteca Noticias. Senador, me gustaría conocer su opinión respecto a las reformas que se están impulsando para que el gobierno tenga control de los datos biométricos de los mexicanos a través de la CURP y con el propósito desde eliminar trámites burocráticos hasta combatir a la desaparición de personas. ¿Cuál es el riesgo para los mexicanos de esto? Primero, esto es muy importante. Eso que acabas de decir es un común denominador en 4 de las leyes que se van a votar en los próximos días. Eso que acabas de mencionar está en la reforma en materia de telecomunicaciones, en la reforma en materia de seguridad pública, en la reforma en materia de investigación e inteligencia y en la reforma en materia de Guardia Nacional. En las 4 leyes, lo que está planteando el gobierno es tener acceso irrestricto a los biométricos de todas las personas sin necesidad de una orden judicial. Es decir, sin que le tengan que pedir permiso a un juez, el gobierno por sus pistolas puede tener acceso a todos tus datos biométricos, fotografía, huellas dactilares,
toda tu información relativa a tus líneas telefónicas, placas vehiculares, si tienes algún negocio, registro público de la propiedad. Y esto es muy preocupante, porque lo que implica es otra vez el gobierno tomando el control de la información personal de la gente. Algo muy delicado. Reviven el tema del padrón de telefonía móvil, que le da al gobierno otra vez acceso irrestricto a todos los datos que tienen las compañías de telefonía, incluyendo el IMEI, IMEI. Y el problema es que con acceso al IMEI se abre la puerta a lo que ya ha pasado en México, a que se infecten los teléfonos con software como es el caso de Pegasus, que está documentado que el gobierno mexicano ha comprado ese software, y una vez que esté instalado ese software, el gobierno tiene acceso a tus mensajes de texto, a tus fotografías, a todas las notas que tengas en el teléfono, inclusive a la posibilidad de activar el micrófono y de activar la cámara del teléfono. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho esta invasión a la privacidad de la gente. Y es importante señalar que este no es un dato aislado. Lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses es que el gobierno cada vez tiene más control. Primero tomaron el control del poder legislativo, utilizando inclusive órdenes de aprehensión en contra de legisladores. Luego tomaron el control del Poder Judicial con su elección fraudulenta. Luego le quitaron todo el poder a los órganos autónomos para absorberlos en el gobierno. Propusieron una reforma en materia de telecomunicaciones que les permite inclusive bloquear tu cuenta de Twitter, de Facebook, de Instagram, tu canal de YouTube. Y ahora en 4 leyes distintas le dan al gobierno acceso irrestricto a datos biométricos, a datos personales, y abren la puerta inclusive a que los teléfonos puedan ser infectados y el gobierno tenga acceso a el contenido de los propios teléfonos. Nos parece gravísimo, porque además hoy es este gobierno, pero mañana va a ser otro, y estas reformas se van a quedar. Y que el gobierno tenga acceso a toda la información de todos los particulares nos parece muy delicado. A quienes somos personas políticamente expuestas, que nos investiguen, porque es nuestra obligación. Nosotros tenemos que hacer declaraciones patrimoniales, tenemos que transparentar nuestros datos, nuestros domicilios, nuestros teléfonos, nuestras cuentas bancarias. Esa es nuestra obligación, porque a esto nos dedicamos. Pero no tienen derecho a invadir la privacidad de todos los ciudadanos. Claramente lo que quiere el gobierno es control político, y todos sabemos que cuando se tiene el poder de la información, pues se tiene el control. La última pregunta es de Araceli Rivera, del financiero Bloomberg. Hola, senador. Yo le quiero pedir un comentario porque mañana van a votar la reforma antilavado y ustedes han criticado mucho desde comisiones por las facultades que se le da a Hacienda, a la UIF y a la Guardia Nacional, y preguntarle a su consideración con esta reforma antilavado, ¿todos los mexicanos vamos a ser sospechosos y vamos a estar en la mira del gobierno? Esa reforma es muy delicada, no para los políticos, porque los políticos ya estamos sujetos a esos niveles de investigación. El problema de la reforma es que al definir a una persona políticamente expuesta, ¿y por qué esta definición es tan importante? Porque quien se cataloga como persona políticamente expuesta se vuelve sujeto de investigación. Puede haber un monitoreo permanente de qué compra, dónde compra, sus cuentas bancarias, y está bien si esa persona es un servidor público, es positivo. Eso ayuda a combatir la corrupción. El problema es que en ese artículo, en la definición de persona políticamente expuesta, agregan y cualquier persona relacionada. Entonces, si tú tienes una prima que hace 15 años fue diputada, pues puede el gobierno concluir que está relacionado. Si tienes un vecino que se dedica a la política, puede el gobierno concluir que está relacionado. Es decir, en ese artículo, en los hechos, se dan la posibilidad de ellos mismos, concretamente a través de la Secretaría de Hacienda,
para decir que cualquier mexicana o mexicano es persona políticamente expuesta y por lo tanto se dan la facultad a sí mismos para monitorear todas sus compras, sus cuentas bancarias, cualquier operación que la persona realice. Quiero ser muy enfático, nosotros estamos a favor del objetivo de la ley, que es combatir el lavado de dinero. Por supuesto que eso es correcto. Lo que nos parece muy delicado es que utilicen ese argumento para intervenir en la vida privada de las personas. Aquí el problema no son los políticos, el problema es la gente en general que va a quedar absolutamente vulnerable en caso de que ese artículo se apruebe en los términos en los que está propuesto por el oficialismo. ¿Y la participación de la Guardia Nacional? Lo mismo, porque le dan facultad a la Guardia Nacional para solicitar esa información. Aunque sí quiero subrayar, le voy a pedir, de hecho, Felipe, que les entregue ahorita por escrito el artículo del que estoy hablando, porque vale la pena que lo lean. Me refiero al que define personas políticamente expuestas, Felipe. Ahorita les digo cuál es, lo imprimimos y se los vamos a entregar. Porque lo delicado de ese artículo es que primero define a quienes por lógica deben ser personas políticamente expuestas, pero después agrega y cualquier persona relacionada de acuerdo a los lineamientos que la propia Secretaría de Hacienda emita. Para efectos prácticos es un cheque en blanco para que el día de mañana Hacienda pueda investigar sin orden judicial a cualquier ciudadana o ciudadano mexicano. A quienes trabajan en el gobierno, claro que hay que investigarlos, pero no estamos de acuerdo en que se invada la privacidad de las personas en general que no tienen nada que ver con la política. Gracias. Ahorita les entregamos ese, sí vale la pena que lo chequen, te lo damos.